hasta estar en ese punto, ¿qué fue lo que pasó para que entonces ustedes dijeran, wow, ¿qué estoy haciendo? Odiaba estar vivo, no quería estar vivo. Era un momento horrible, súper feo de mi vida. Y el mensaje que más yo recibí de esos personajes era que uno podía convertirse fuerte solo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que hayan visto el episodio anterior, porque esta es una continuación del episodio anterior. En el episodio anterior estuvimos con dos invitados preciosos, dos jóvenes maravillosos, que nos contaron que estaban adictos a diferentes cosas. Vamos a continuar con el tema. Samuelito, otra vez estás aquí. Gracias, te agradezco por estar aquí con Muchas nosotros. gracias a ti. Samuel Mora y Samuel Uribe. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido, súper rápido, Samuelito, de lo que hablamos el episodio pasado, pero véanselo por favor porque tienen que contemplar todo lo que hablamos en el episodio pasado. Pero un resumen de que les cuentes tú a qué estabas adicto. Bueno, básicamente yo estaba adicto a escuchar la música metálica. O sea, me encantaba todo lo de rock, metálico, death metal, todo lo peor que tú puedes imaginar, me encantaba. Y bueno, yo tenía la libertad en mi casa de escuchar y ver lo que yo quería. Y bueno, yo lo presentaba a personas que yo admiraba y no me ponían límite en la casa y yo investigaba y me envolvía más en esa música. Y llegué a un punto donde yo era horrible con mis padres, mi humor cambió completamente, me puse súper rebelioso, odiaba estar vivo, no quería estar vivo. Era un momento horrible, súper feo de mi vida. Y ahí llegué. Ok, exactamente. En el episodio pasado nos contó detalladamente que escuchaba las letras deprimentes, pero sobre todo de rebeldía, agresivas, que lo estaban llevando a tener relaciones, dañar sus relaciones con sus padres. Y también hablamos el episodio pasado que lo curioso es que él nació en la iglesia cristiana, se crió en la iglesia cristiana y creció y a los 12, 11 años empezó a escuchar esta música porque, bueno, uno de sus padres le pareció que no tenía nada de malo y se la presentó y él con ese aval siguió por ese camino y hasta llegar a un punto donde estaba realmente mal. Y la historia de Samuelito, a ver, actualízanos para que la gente se acuerde. Bueno, yo estaba adicto a algo que se llama anime, que son básicamente caricaturas japonesas, no son americanas, son japonesas, y en muchas ocasiones se trata de un personaje débil que luego se vuelve una persona fuerte, más amigable, una persona que todo el mundo admira. Pero muchas veces ese personaje obtiene esas cosas, la admiración, el poder, la fama, a través de demonios o a través de monstruos, bestias, o simplemente demonios, como lo quieran llamar, pero cosas ocultas. Y el mensaje que más yo recibí de esos personajes era que uno podía convertirse fuerte solo, uno no necesitaba a nadie, ningún dios. Y a veces también uno los veía adorando a sus dioses, a dioses paganos, raros, japoneses. Dioses que son reales, en la vida real sí se adoran a esos dioses. Exacto. Y también, bueno, cuando hablamos de anime, hablamos del el problema tan grande de la forma sugestiva en que son las mujeres y los hombres, la forma tan sensual en que atraen a que los muchachos, bueno, busquen satisfacerse con la pornografía y con otras cosas a las cuales quedan adictos, y hablábamos en el episodio anterior, adictos hasta adultos y con problemas graves matrimoniales, porque quien queda adicto a la pornografía no quiere, realmente no satisface a su esposa, tiene que seguir. Y esto hemos visto matrimonios, por lo menos, gracias a Dios, hasta ahora no hemos visto divorcios, pero a punto sí de divorciarse por esta causa, no por otras, por esta causa. Entonces,
todo lo que apreciamos en el episodio anterior, todos estos peligros, todas estas cosas que nos llevan a a lo peor, a lo más oculto de nosotros, a lo más bajo, a esos sentimientos de depresión, a esos sentimientos de soledad, ¿no? De individualidad, que es exactamente lo contrario a la Biblia, porque lo que nos enseña toda la Biblia es a ser dependientes de Dios, a buscar ayuda en Dios, ¿no? Y todo esto, esta confusión también con las religiones, otras religiones, que en realidad, bueno, es un sancocho lo que les hacen a los jóvenes. Un sancocho es, les voy a decir qué es una sopa en la que tú echas una cantidad de cosas. Sancochar es como cocinar. La palabra sancochar es como que aguanta calor, 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 ¿no? Que está en el fuego. Y ahí echas de todo. Entonces le dicen sancocho porque le echan carne, pollo, si quieren gallina, papa, de todo. Y cuando tienes es un revuelto de cosas tremendas, súper potentes, que realmente es una de las sopas más ricas que existen a causa de todo el contenido que tiene. Entonces, lo que hacen con este tipo de cosas es exactamente eso, ¿no? Poner diferentes cosas como si fuera una fórmula para que tú te inclines hacia todo menos a Dios, hacia lo más contrario posible. Tú decías inclusive que llegaste a un punto a escuchar un grupo musical que blasfemaba directamente contra Dios. Entonces te van llevando y terminas en un punto poco a poco, inclusive estando en la iglesia, decía, no te daba tan joven todavía el discernimiento para decir, hey, voy a la iglesia, soy cristiano, mis papás son cristianos, voy y estoy escuchando música que blasfema contra Dios. ¿No te parecía realmente tan malo? Y no lo veías malo. Y lo mismo tú, que también estando en la iglesia, ves esas cosas que te llevaban a todo tipo de malas decisiones, a deprimirte, a sentirte más solo, más incomprendido, porque bueno, una cosa que sí tienen en común estas cosas es que nadie te entiende. Tú eres incomprendido, la vida es una porquería, solamente lo que ellos te están ofreciendo te va a satisfacer. Que fíjate, el engaño por los dos lados es la misma cosa, ¿no? Solo lo que tú escuchas, solo lo que tú estás viendo y escuchando es lo que te va a hacer sentir bien. El resto no te sirve. Todo el mundo, nadie sirve. Esta vida es un asco, una porquería. Solo yo te ofrezco lo que te va a hacer sentir bien. ¿Estamos de acuerdo en que es el mensaje? Ya, Sí. básicamente ya. Exactamente. Entonces, fíjense que esa coincidencia no es coincidencia. Es una cuestión espiritual que busca dañar a la juventud, dañarle en sus bases, dejarlos bien dañados para que no puedan ni siquiera tener matrimonios estables ni felices, sino ojalá sigan destruidos y destruidos, porque un muchacho se casa, por ejemplo, yo conozco adultos adictos a anime y adultos adictos al metal, ¿no? Wow. Y un muchacho se casa y sigue adicto a eso, ¿cómo le va a ser fiel a la esposa? O sea, eso va a ser imposible. Es imposible. ¿Quién supera esos dibujos? ¿Qué mujer físicamente supera esos dibujos? Que entonces están aislándolos con un plan muy concreto de destrucción. Quedamos en el punto de que ya ustedes estaban ahí, en lo máximo del punto, y estaban empezando a contar qué fue, qué pasó, que llegó hasta estar en ese punto, qué fue lo que pasó para que entonces ustedes dijeran, wow, ¿qué estoy haciendo? Entonces tú dijiste, bueno, David, que David es mi hijo y es el líder de la iglesia y es líder de la parte musical, ¿tú estabas entrando en ese entonces con la guitarra o todavía no? Yo estaba tocando guitarra, pero no estaba oficialmente en la banda ni nada de eso. Pero lo que sí me mencionó es que él tenía la esperanza de que yo tocara en All the Way un día. Y en la En alabanza la de la alabanza. iglesia. Y él me preguntó, ¿tú quieres tocar en la alabanza un día? Y no le respondí. Él me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Ser parte de una banda metálica? Y yo le dije, como que calladito que sí. Me dijo, bueno, ¿quieres ser un loser? Porque eso es lo que son todas esas personas de las bandas. Y bueno,
él me dijo, pues por lo menos haga algo para mí. Horas. Pídale al Espíritu Santo y que te enseñe lo que estás haciendo mal. Y bueno, yo como por rabia para decirle, "Ay, para que se me vaya de la espalda, si solamente tengo que hacer una oración, voy a hacer una oración y ya. Llegué a la casa, fue después de un youth huddle, yo tenía Una de los reunión de pequeños, jóvenes. y yo llegué a la casa y yo dije, bueno, sí, con rabia, dije, bueno, Dios, te voy a orar y te voy a decir que si yo estoy haciendo algo malo, que me lo enseñes. Simplemente así. Y ya. Y ahí quedó. Pasaron los meses y después, fue en el verano, y después entré otra vez a la escuela, que yo estaba parte del homeschool, y después David nunca me molestó más con eso, y llegó Pastor Jonathan, y él también me empezó a molestar con las cosas que sigues escuchando esa porquería, bla, bla. Y después de un tiempo también paró, pero me preguntó algo. Él me dijo, ¿qué es tu propósito? Y yo nunca pensé en lo que era mi propósito. Siempre pasaba mi vida básicamente haciendo lo que yo quería, satisfaciéndome, pero estando deprimido y no entendiendo lo que yo hacía. Simplemente hacía lo que yo quería. Pero nunca pensé en qué es mi propósito. Y me marcó, no sé, era algo en mí en que yo, después de esa oración, tenía que buscar qué era mi propósito cuando me lo preguntó, porque fue al ratico, fue como 1 o 2 meses. Y eso me resonaba en la cabeza, me resonaba en la cabeza. Y en verdad busqué, y lo único que yo entendía de qué propósito y buscar por cosas espirituales, pues fue la iglesia. Y yo dije, bueno, voy a orar. Yo lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Y yo le pregunté, pues Dios, enséñame qué es mi propósito. Y seguía investigando, investigando. Empecé a leer la Biblia. Empecé a ser diferente en la casa, pero sin darme cuenta. Era como que poquito a poquito. Y seguía escuchando la música metálica, pero no tanto. Y estaba como que más diferente. Pero ya se notaba. Pasó el tiempo y un día le pregunté al pastor Jonathan en su oficina, que estaba buscando, que no entiendo, no sé qué es mi propósito. Y me lo explicó muy simple. Él me dijo, yo quiero parecerme al pastor Mario, el pastor Mario se quiere parecer a Jesús, y tú te quieres parecer a mí. Si vamos en esa línea, ¿a quién te quieres parecer? Yo dije, bueno, a Jesús. Y bueno, eso es tu propósito. Tú tienes que parecerte a Jesús. Y cuando tú quieres parecerte como Jesús, hay otras personas que quieren parecerte a ti. Y yo, ok. So, hay personas que me van a admirar, y en esa línea de personas van a querer admirar a Jesús y ser como Jesús. Y eso fue lo que Jesús nos pidió hacer cuando se fue. Llevar otros a aceptar su nombre, a ir a ser discípulos por todas las naciones. Y yo, wow, pero como que tiene razón. Se entiende. Y ya en ese punto, ya como que ya no escuchaba la música metálica, era más mi forma normal, ya no era tan pesado y todo eso. Y yo dije, bueno, eso es mi propósito. Y lo acepté y lo entendí como que en ese momento. Seguí siendo constante leyendo mi Biblia, seguí orando. Llegué a un punto en que yo dije, bueno, voy a hacer mi primer ayuno. Y le dije al pastor Jonathan, mira, yo voy a ayunar porque no quiero escuchar esta música más. También estaba involucrado en la pornografía. Yo no quiero ver pornografía más. Y fue un proceso así poquito a poquito. Y en un punto fue como que se me quitó a sí mismo. Y después llegó un momento donde yo me podía bautizar. Y en ese momento, aunque yo entendía que yo tenía un propósito, que yo estaba en la iglesia toda mi vida, que, ok, Dios me ama, Jesús murió por mí. Cuando yo llegué al momento donde yo podía bautizarme, yo acepté a Cristo en ese momento. Yo dije, no, Jesús es real. Él murió en una cruz por mí. Me ama, no importa la forma que yo sea. Yo puedo escuchar toda la música metálica y como quiera me va a amar. Pero Él quiere lo mejor para mí. Y esto no es lo mejor para mí.
Y fue en ese momento que todo como que se fue. Y dejé de ser tan pesado, dejé de escuchar la música metálica, dejé de ver pornografía. Las personas le gustaban estar conmigo ahora, porque hasta mis propios amigos me decían, para escuchar esa música, que te pareces un loco. Pero en ese momento que yo me bauticé, llegué a aceptar a Cristo y lo entendí. Y de ese momento ha sido como un cohete para arriba en mi relación con Él. Yo, por la gloria de Dios, yo puedo decir que Jesús es mi amado, mi mejor amigo. Él es con quien hablo todos los días. Yo me levanto empezando mi día eh, hablando con Él, adorándolo a Él, con esa misma pasión, pero aún más canto las alabanzas de Dios, me voy acostando haciendo la misma cosa, mi vida completamente es un giro 180, lo único que yo quiero hacer es adorarlo y es de ese momento que pasó y ser constante durante todo ese proceso que estoy en este momento completamente cambiado en una posición aún mejor. Bueno, y estás en la alabanza y eres maestro también Sí, de... y es un honor, oh my gosh, poder enseñar a otros la música de Jesús. Es una cosa bella que yo nunca pensaba que iba a llegar a ese punto. Yo decía que yo quiero estar en una banda y estoy en la mejor banda del mundo. Sí, porque estás adorando al que hay que adorar. Sí, Y eso, mientras lo hacemos, lo que trae es la plenitud que no da ninguna otra cosa. Ese es el punto, que estamos buscando cosas con que llenarnos equivocadamente, con que silenciar nuestros pensamientos. Si estamos en medio de nuestros papás que se pelean, de un divorcio, de situaciones, y buscamos equivocadamente con qué llenar esos vacíos o con qué acallar esos pensamientos de tormento, la opción equivocada es esas opciones que da el mundo. La opción correcta es la de Dios. Y es allí el único, Él es el único que nos va a dar esa paz, esa plenitud, ese propósito, esa vida llena de gozo que pues va a llevar a Samuel a tomar buenas decisiones, a encontrar una esposa también que ame a Dios, a tener un matrimonio lindo, a los dos servir, a los dos trabajar. Él es una persona talentosa, tiene planes espectaculares con su carrera, con sus negocios y está enfocado en una vida que va a ser cada día más linda y que edifica y que va a ser un buen papá con su esposa, van a ser buenos padres a causa de que están tomando decisiones desde ahora, económicamente, en todos los sentidos, está siendo favorable. Y en el caso de Samuel, ¿dónde fue? Alcanzamos a vislumbrar en el episodio pasado que fue muy interesante. Ese episodio, si no lo han visto, por favor, véanlo. Es súper importante porque es el planteamiento de ¿dónde entonces fue que empezó todo a dar la vuelta? Tú estabas ya metido feliz, adicto, todas las noches hasta la madrugada viendo y no podías ya pasar un día sin ver estás completamente adicto. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que al igual que Chuy fue una decisión. Alrededor de los 16 años también tomé la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y yo creo que A pesar de que también estabas en la a iglesia, pesar hace de que también, años, desde chiquito. desde los 7, sí señora. Imagínate. Entonces, al tomar esa decisión, mi mente cambió de manera que las cosas que antes veía como buenas o como normales, por decirlas así, me empecé a dar cuenta que no era normal. No era normal quedarme hasta la madrugada viendo anime, por ejemplo. No era normal ver pornografía. Y aunque a la gente de afuera sí, para ellos sí era normal, para mí quizás era normal, pero no estaba bien. No estaba bien y me di cuenta que no era algo que yo quería en mi vida. Em, y el anime lo empecé como que a analizar cada vez que lo veía. Oh. Analizaba lo que decían los comportamientos de los dibujitos, de la gente ahí, los Como diseños. tratando de buscar el propósito a dónde te querían llevar. Correcto. Empecé a darme cuenta que
no era nada, era, como te decía al comienzo, era como un mundo diferente, pero no era un mundo bueno, era un mundo diseñado por otro ser humano con un propósito de llevarme a pensar lo que ellos querían. Mm. A veces habían cosas quizás hasta políticas metidas en los animes, habían cosas satánicas también definitivamente demoníacas metidas ahí, habían muchas ideologías metidas y mensajes detrás de cada anime que yo veía y con la ayuda del Señor pude ir viendo que yo no necesitaba ver esas cosas para poder dormirme, por ejemplo, o para poder tener un día bueno. No era necesario y no contribuía nada bueno a mi vida. No, no me llevaba a pensar cosas buenas, me llevaba a pensar que yo no necesitaba a nadie más, que mis papás yo los odiaba, que yo no necesitaba de ellos. Em, a veces como Chuy, que para que vivir en este mundo, si hay uno creado por otra persona mejor todavía, que sería muy chévere vivir en ese mundo y no en este. Wow, Cosas así, cosas locas claro. que los llevan a pensar esos dibujitos inocentes que alguna gente piensa que son caricaturas normales. ¿Cómo llegaste? ¿En qué momento dijiste, wow, ya no lo necesito? Yo creo que, digamos que yo tomé esa decisión a los 16 y yo creo que por ahí alrededor de los ¿Pero algo 17, te 18. recuerdas si algo te movió a tomar esa decisión? Em, no, yo creo que solamente fue algo muy sutil, fue algo muy a menudo que simplemente quizás pasé un día sin verlo. Bueno, y lo volví a ver. Y después pasé 2 días sin verlo y no pasó nada. Estoy bien. ¿Pero hiciste alguna oración Sí, tenía que orar, obviamente. Cuando tomé la decisión, obviamente le pedí al Señor que por favor me mostrara primeramente entre el bueno y lo malo, o sea, que me ayudara a discernir qué era bueno Ujú. y qué era malo, porque yo me sentía muy confundido a veces. A veces, como decías tú al comienzo, como un sancocho. Como que, porque este mundo que es tan chévere me parece a mí, que me parece bien, porque no es bueno, que tiene de malo. Y ahí fue que el Señor me mostró que eso estaba mal y yo me acuerdo que por las noches oraba antes de dormirme, por favor, ayúdame a no ver eso, ayúdame a no depender de eso, ayúdame a depender de ti, ayúdame a no tener que depender de eso para tener un día bueno o para poder Oh, dormir, por ejemplo. wow. Entonces, como te dije, pasaba un día, no lo veía, estaba bien, después quizás caía, pero después pasaba 2 días sin verlo. Después 3, después 4, después 5 y hasta que un día simplemente me di cuenta que no tenía por qué ver, que no tenía que verlo nunca más en la vida otra vez. Wow. Es que cuando ustedes describen la, lo, era como si estuvieran esclavos de eso, Ujú. atados con una cadena, o sea, eran esclavos, o sea, porque la Biblia dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Eh, Jesús cuando muere en la cruz nos libera de todos nuestros pecados y nos libera de la esclavitud que nosotros tenemos al pecado. Nos libera de la esclavitud que tenemos a las adicciones relativas al pecado. El pecado es lo que nos destruye. El pecado es lo que aborrece tanto Dios, no porque por en sí mismo el pecado, sino porque el pecado destruye a sus hijos. Y podemos nacer, estar en un ambiente cristiano y estar esclavos de cualquier tipo de atadura. Pero cuando ustedes oran, una oración sencilla que inclusive la de Samuel fue como, ay, bueno, y para quitármelo de encima oremos, pero Dios escucha. Entonces dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Dice, así que si el Hijo os libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Pero entonces tiene que haber una decisión. Tiene que haber en algún momento decir, bueno, como ustedes que fueron valientes y muy inteligentes, porque también hay un nivel ahí de medio de esa confusión, decir un momentico, ¿qué es mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿No? Porque muchas personas pueda que les hablen y les digan,
seguramente algo escuchaste, obviamente, en las reuniones de la iglesia, que Sí. también, obviamente, te hizo llevar a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, a tus líderes, a otros jóvenes que escuchaste, ¿no? Pero no necesariamente porque escuches vas a hacer caso. Porque pues, ¿cuántas veces le dicen a uno los papás, mire que está viendo que eso no vea eso, que mire que no sé qué, que mire que sí sé cuándo, ay, cómo friegan mis papás? Porque pensamos que ellos están equivocados y eso es lo que nos está dando a nosotros como esa cosa que nos levanta, esa fuerza, esa que realmente es falsa y es que sentimos que nos lleva hacia arriba, pero nos estás hundiendo. Entonces, lo que estamos viendo aquí como ejemplo es que hay que tomar, en algún momento hacer una oración y decirle a Dios, Dios, muéstrame si lo que estoy viendo, como dijiste tú, yo quiero ver, abre mis ojos para ver si realmente esto, bueno, si tú estás adicto y eres tan valiente, pues, y estás tan seguro que eso no tiene nada de malo, bueno, pues ora y dile al Señor, Señor, si esto realmente es para destruir mi vida y mi futuro, muéstrame, yo quiero verlo. Y con seguridad Dios escucha esa oración y Dios empieza a mostrar. Y una cosa que se puede hacer, así sea también de una manera muy sencilla, empezar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, empezar a leer un versículo y dejar, leer otro versículo en la noche y empezar para nosotros poder, por otro lado, estar haciéndole una contraparte a esto. Sería interesante porque veo también que es algo que ustedes dos estaban recibiendo igual. Vinieron a la iglesia, igual recibían palabra. Iban a los grupos, igual, o youth hall de jóvenes, igual recibían palabra. Entonces, por algún lado estaba entrando también esa luz. Y es muy importante darle la oportunidad a las cosas de Dios que entren a nuestra vida. Si tú no eres cristiano, si no vas a una iglesia, pues bueno, te ofrecemos nuestra iglesia. Tenemos servicios online y puedes empezar leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios que te muestre realmente si eso es nocivo para tu salud, es nocivo para tu alma. La Biblia también dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la pregunta es, ¿de qué estamos llenando nuestro? Ahora, la primera pregunta es, ¿de qué estaban llenándose en ese momento? Y si ustedes no hubieran hecho esa curva y tomado esa decisión de alejarse, ¿dónde creen que estarían? ¿De qué te estabas llenando? Bueno, yo me estaba llenando de rabia, ira, agresividad, rebeldía, como toda esa cosa como que fuerte, algo así, pero no fuerte en un sentido positivo, como pesado. Y bueno, yo pienso que yo hubiera tenido mi banda de heavy metal, pero no hubiera llegado a ningún lado. Hubiera sido un gordo por ahí porque también comía, pero horrible. Porque también yo hacía lo que yo quería y me encanta comer. So, yo comía. ¿Tú llegaste a pesar cuánto? Yo me acuerdo que yo llegué a pesarme a los 210 libras y tenía como 12 años, 13 Imagínate años. eso. Ya. Porque también estabas dándole todo lo que es alimentar la carne, ¿no? También de una vez comiendo. De todas formas. Yo hubiera llegado a un punto y hubiera sido un loser, básicamente. Eventualmente, yo me imagino que yo me hubiera involucrado con cualquier muchacha, fea o linda, pero me hubiera destruido la vida. Posiblemente hubiera tomado drogas también, porque en ese ámbito solamente es bebida y drogas. Y hubiera seguido moviendo mi vida sin propósito. Porque no pienso que tuviera la agresividad o no sé si llegaría al punto de quitarme la vida aún. Pero yo sé que hubiera llegado a un punto donde sería mejor donde yo estuviera muerto. Porque es que era muy horrible la forma que yo iba. Y eso que yo me acuerdo que yo le hablé a mi mamá, porque ella me puso una barrera a un punto, ya como al terminar mi carrera de heavy metal. Ella me dijo que no, que ya no vas a escuchar esa música más. Y yo simplemente
sí, y le dije a su cara que no, yo voy a ir a la iglesia, a estar debajo de tus reglas, pero a los 18 yo voy a tomar mi libertad, yo me voy a ir de la casa, formar mi banda, hacer lo que yo quiero. Y gracias a Dios, eso nunca pasó. Gloria a Dios por Sí, eso. gracias a Dios. Pero yo hubiera llegado a un punto donde sí, hubiera estado mejor muerto porque hubiera hecho nada con mi vida. So, si no hay propósito en una vida, ¿por qué está vivo? Si yo no tengo ese anhelo de levantarme todos los días con un propósito, con un anhelo, con llegar a una cosa que es eterno, ¿para qué sirve esta vida? ¿No? Ahí pienso donde yo Wow, hubiera llegado. bien. ¿Y tú, Samuel? Em, Pensándolo bien, yo en ese tiempo nunca salía del cuarto, a menos de que fuera para comer. Eh, o si mis papás me forzaban a venir a la iglesia. Pero yo me acuerdo que nunca salía del cuarto y yo creo que todavía estaría encerrado en el cuarto em, hasta hoy en día, que tengo 25 años, viendo anime y jugando videojuegos y satisfaciendo la carne, como dijo Chuy, comiendo. Em, y, y quizás hubiese llegado hasta tomarme la vida, pensando en que no quiero vivir en este mundo, quiero vivir en otro mundo. Wow. Definitivamente nunca me hubiera casado porque las mujeres de anime son completamente diferentes a las que uno, a las de la vida real, pues. Y también creo que si mis papás me hubiesen votado, definitivamente hubiese vivido, no sé, bajo un puente. Porque imagino que llega un punto en el que los papás dicen ya no más. Y como Chuy me hubiese ido de la casa a buscar cómo satisfacer mi carne y poder ver lo que yo quería ver. Bueno, wow. Yo creo que son dos testimonios preciosos, súper valiosos y pueden dar testimonio y pueden ser instrumento de Dios al ayudar a otros jóvenes gracias a que tomaron la decisión oportunamente. Y yo creo que em, cuanto más valioso eres, cuanto más valiosa eres, pues más atacado eres también y más te quiere desviar el enemigo del camino correcto. Así es de que si, si tú estás allí, pues bueno, vamos a hacer ahora una oración y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que les muestre y que les ayude a salir y que sus vidas puedan tener un propósito real, ¿no? Ser instrumentos de Dios, ayudar a estos jóvenes, motivarlos hacia lo bueno, hacia vivir una vida plena, como ellos se divierten, la pasan tan rico con los otros jóvenes, servir al Señor, es precioso en la alabanza, en producción, Samuel está en producción, el otro Samuel está en la alabanza, pero también son líderes de jóvenes, pero también están en producciones y en musicales que hacemos aquí, están llenos de trabajo ministerial, prósperos en sus vidas y conociendo, dándose la oportunidad de conocer, sino ahora en el futuro, una mujer que también esté en lo mismo y pueda darles una vida también estable, con propósito. Así de que creo que lo más importante ahorita es si tú eres joven o si tú eres padre, bueno, ponle cuidado a esta oración para que, si es posible, con la sabiduría que fueron llevados estos muchachos, ¿no? También sean llevados los jóvenes que ustedes conocen y podamos poco a poco a proponerles tomar decisiones para que Dios entre a sus vidas y esa luz que entre a sus vidas ilumine todas esas tinieblas y todas esas cosas que quieren hacerles daño. Así es de que, si tú eres joven, repite conmigo: Padre, en este día te doy gracias por esto que me estás mostrando. Es definitivo que tú tienes un propósito con mi vida. Hoy te pido que aquellas cosas a las que yo estoy atado, atada o adicto, me muestres por qué son dañinas para mí. Abre mi entendimiento. Quiero discernir entre lo que me destruye y lo que me edifica, entre lo que viene a destruir mi vida y lo que no.
Por favor, Dios, sáname, libérame, dame una vida con propósito. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero ser una persona que tenga una vida plena realmente. Y sé que tú eres esa persona. Jesús de Nazaret murió en la cruz para el perdón de mis pecados, lo sé. También sé que resucitó de los muertos y que me ama porque se entregó en la cruz para darme el regalo de vida eterna, la entrada al cielo. Yo creo que Jesús es mi Salvador y creo que he sido separado y apartado para un propósito muy grande. Glorifícate en mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido una gran bendición para mí, un privilegio tenerlos acá, escucharlos, que sean parte de este propósito que hemos comenzado, de que nuestros jóvenes preciosos, nuestras niñas preciosas, entiendan el valor que tienen y puedan salir de todo tipo de cosas que los están desviando del camino correcto, del camino que Dios tiene para ellos. Gracias, Samuelito. Gracias a Gracias ti, por mamita. estar aquí. Gracias también, Samuel, y gracias, que Dios los bendiga y que los prospere, y que es mi oración por ustedes, ya lo saben, todos los días, que los cuide y les dé futuros preciosos, hogares preciosos, y los use poderosamente, como es lo que va a suceder. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar aquí. Por favor, no se queden con esta información. Pásenla a otros. Permitan que otros tengan esta bendición, padres y jóvenes, porque necesitamos ayudarles a salir de esto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite. Que estén bien.